con procesador externo. ¿Ok? Entonces, de la gran importancia. La prueba de entrada vamos a obviar. Entonces, ¿cuál es identificar la placenta, el colon, la vesícula, sacrometelino, cordón y el líquido amniótico principalmente, y al final dar sus propias conclusiones? Entonces, es una estructura extraembrionaria que permite y participar en la protección, desarrollo y nutrición del embrión. ¿Okay? Entonces, primero tenemos los amnios, que son, y primero se llama todo trofoblasto, ¿no? De las capas embrionarias que se forman desde el embrión, se comienza a especializar desde el inicio unas capas que van a llegar a ser el trofoblasto y de que por diferenciación van a llegar a ser bolsas amnióticas y placenta, ¿no? Y la unión entre ellos el cordón umbilical. Entonces, lo primero, ¿no?, del amnios pasa y se forma el corion. El corion es la que va a dar la estructura para la placenta, ¿no? El amnios para las bolsas. Y el alantoides es lo que primitivamente va a ser nuestro cordón umbilical, ¿no? Y básicamente llega a formar lo que es el saco vitelino. El saco vitelino o vesícula vitelina o Yolk-Sacc, que así lo va a encontrar en literatura inglesa, va a ser la primera estructura que es visible aproximadamente entre las 5 y 6 semanas. Cuando ustedes vean una ecografía, se va a ver el saco gestacional, que se diferencia de un saco gestacional falso o pseudosaco, porque tiene un doble halo, una doble circunferencia hiperrefringente, o sea, blanquita, brillante, que nos ayuda a ver que ya hay una gestación y no es una gota de sangre, ¿no? La gota de sangre solo tiene un borde, un pseudosaco, y el saco verdadero tiene doble halo. Entonces es la diferencia ecográfica. Y la primera estructura que vamos a ver es dentro de ese saco gestacional una vesícula vitelina, que es un anillo, ¿ya? Que en un polo vamos a ver una manchita, un puntito, que es el embrión, ¿no? El embrión incipiente, la gestación incipiente. Esa ecografía es entre 5 y 6 semanas. Entonces lo primero que vemos es el saco vitelino, que si es un mega saco, una mega vesícula, más de proporcionado al tipo gestacional, nos va a decir que alguien no está comiendo, que alguien no se está desarrollando, porque la función del saco vitelino es trabajar como un exoórgano, un exoestómago, donde se almacenan las sustancias nutricias y pasan al embrión. Entonces, si inicialmente vemos que es muy grande, muy proporcionada, una mega vesícula, nos significa que probablemente sea una gestación no evolutiva, ¿no? Entonces la importancia clínica también, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces la vesícula vitelina es el anillito que se ve, y el embrión es el engrosamiento que se ve excéntrico, ¿no? Hacia una zona. Entonces, finalmente, como se dan cuenta, la vesícula vitelina es un órgano primero externo que se va a interiorizar, ¿no? Justamente, ¿no? Mucha tecnología, ¿no? Esta es la máquina que pasa y se interioriza. Y de ahí protruye o se termina de formar el cordón umbilical. Ven la relación, ¿no? Entonces por eso se dice que es un primitivo cordón umbilical, pero en realidad miren todas las diferencias que vienen desde lo que es la cloaca primitiva, el alantoides, ¿no? Y la formación de los órganos genitourinarios, ¿no? Pero entonces no es solo una función excretora, ¿no? Porque también tiene función circulatoria, ya les dije, y función nutricia. Entonces ahí ya van unas cuantas. Esta es la implantación, ¿no?, que se produce entre la quinta, sexta día o una semana después de la fecundación. Entonces recién la mórula, ¿no?, llega y comienza a implantarse, ¿no? Entonces en este caso se van formando capas de invasión trofoblástica, ¿no?, que van a estimular a la decidua, que es el borde, es la superficie endometrial, que reacciona por una reacción justamente de Arias Estela, y ese es un peruano que da los aportes de esta investigación, de este descubrimiento, de la histología, de cómo es toda esta implantación. Y en este momento se estimula el desarrollo de los vastos uterinos endometriales, que van formando, ¿no?,
lagos vasculares, ¿no? La invasión trofoblástica coincide y en un momento entra en contacto, ¿no? Hace el contacto de wifi y se contactan y comienza a haber no un intercambio directo, sino por difusión de las sustancias nutricias, ¿no? Oxígeno, vitaminas, básicamente todo se transporta y se difunde, pero no glóbulos rojos, ¿no? No debe haber una reacción inmunológica, ¿no? Entonces justamente ahí también tienen que, como hablamos en las clases, haber un equilibrio entre la invasión, la agresión, ¿no? Por otro ser a un individuo, a la madre, ¿no? Del nuevo ser, y también evitar el rechazo inmunológico. Entonces tiene que haber un equilibrio entre eso. Justamente de la ruptura de este equilibrio aparecen las enfermedades que todavía no conocemos bien su etiopatogenia, como la preeclampsia, ¿no? Porque esto sigue sufriendo etapas de evolución hasta que en la segunda oleada de invasión trofoblástica, que es aproximadamente a las 20 semanas, se consolida, ¿no? La relación feto-placentaria, feto-materna, y ya es un feto maduro, viable, que se encarga ya no de desarrollarse, sino de crecer. Entonces, en este momento es donde justo 20 semanas, 21 semanas, comienza el riesgo de la preeclampsia, ¿no? Porque allí ya está establecerse bien la comunicación feto-materna, recién comienzan los procesos inmunológicos a desencadenar las patologías, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? El desarrollo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, entonces, embriología del corio leve, el corio frondoso, el sistema vascularizado. En el polo libre todavía hay un espacio que va a tener que colapsar, ¿no? El corio frondoso es el que va a seguir avanzando en la invasión, ¿no? Igual, las membranas amnióticas van a estar formadas también por corio leve y por la membrana amniótica, eso se llama membrana corioamniótica, y el corio frondoso es el que va a llevar a formar la placenta, ¿no? Entonces, ese es el esquema de la diferenciación de qué es las bolsas de las aguas, como se dice, y qué es la placenta, ¿no? El borde frondoso llega a ser placenta y el borde libre, el corio leve, llega a ser bolsa, ¿no? Todo va a quedar en su computadora, entonces las imágenes que están bonitas las van a poder revisar si quieren con más tiempo. ¿Dónde debe ser? Es importante la implantación. Debe ser en el tercio superior de la cavidad endometrial, en la pared posterior o anterior del problema, o lateral, pero en el tercio superior. Cuando a veces hay malos antecedentes infecciosos, quirúrgicos, es que se va a producir la implantación o la invasión trofoblástica más abajo. En este momento de la implantación es donde tenemos que tener cuidado, porque como muchas veces quinta, sexta semana, mejor dicho, día, no estamos tan conscientes de nuestra gestación, ¿no? La mujer sigue haciendo su actividad física normal y se produce un defecto de la implantación, y ahí podemos tener riesgos de hematomas retrocoreales, se llamaría, ¿no? Retroplacentarios, retrocoreales según la edad gestacional. Estos hematomas van a predisponer a las amenazas de aborto, ¿no? A escasos sangrados transvaginales. Pero con el reposo y con agregación de progesterona pueden ser superados, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿Cuál sería otra función de la placenta? Primero, ¿quién produce quién sostiene el embarazo al inicio, doctor? El cuerpo lúteo, muy bien, ¿no? Entonces, y más o menos eso es hasta la etapa de la vida embrionaria, ¿no? De ahí, cuando ya pasa a ser embrión, termina de formarse el trofoblasto y pasa a llamarse placenta. Entonces toma el control de la placenta, ¿no? De la producción hormonal de la progesterona. Entonces la otra función, endocrina, no va a producir los estrógenos. Pero también, ¿qué sustancia produce? ¿No está escondido? ¿Qué sustancia produce el lactógeno? ¿Y para qué sirve el lactógeno? Hoy día es procesos. Insulina resistente de la madre que permite una disponibilidad de la glucosa. Claro, es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos? Transporte de oxígeno, función respiratoria.
Entonces, sustancias nutricias, glucógeno, colesterol, fosfolípidos. Barrera inmunológica para evitar, ¿no?, el pasaje de los anticuerpos, ¿no? Función excretora, todas las sustancias tóxicas, la urea, la creatinina, que se elimina. Función endocrina, los polipéptidos y los esteroides que va a producir, ¿no? La lactógeno placentario es un polipéptido, ¿no? Y transporte por difusión pasiva de oxígeno, CO2, agua, glucosa, que es activa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las patologías? Estas son las que les sigo presentando desde la ubicación y la implantación de la placenta, ¿no? Todo tiene que ser una danza correcta, coordinada, dónde y cómo se desarrolla. Si es que la placenta, en primer lugar, la forma no es la correcta, ¿cuál es la forma de la placenta? Un disco ovalado aplanado. Pero si no es así, pueden producirse masas irregulares. Hay la placenta en plaqueta, hay la placenta subsectoriata, que también hemos visto hoy día, tienen anexos placentarios, como que le sale otro pedacito de la placenta más allá, la circunvalada, discoidal, membranosa. La membranosa es la que permite la pasa previa, ¿no?, donde se forman más amnios, o sea, más membranas que masa placentaria. La raqueta ya lo dijeron, ¿no? Entonces, tenemos que la placenta está conformada entonces de forma ovalada con múltiples lobulitos que se llaman cotiledones, ¿no? Entonces, los cotiledones deben ser más o menos entre 15 y 20, ¿no?, que son unidades que conforman toda la placenta. Entonces, y básicamente la patología más importante y que lo van a desarrollar como un tema aparte es la mola hidatiforme. Hidatiforme, acuérdense, no es hidativiforme, ¿no?, que muchas veces nos equivocamos y expresamos mal, ¿no? Entonces, hidatiforme, no es hidativiforme, ¿no?, es una degeneración, ya para que ya tengan una idea, hidrópica de las vellosidades coreales, o sea, una retención de líquido, ¿no?, en las vellosidades, que hace que se hipertrofien, que se forme una imagen, como se dice muy bien, en panal de abeja, en tormenta de nieve, y que se formen vesículas, ¿no? Que se formen vesículas de la esquina superior, ¿no? Entonces, debajo del deforme son las vesículas placentarias. Entonces, ¿qué tendríamos más que agregar acá? Que la placenta degenerada, la mola hidatiforme, puede llegar a ser hasta un cáncer placentario que se llama coriocarcinoma. Entonces, no podemos decir que es un embarazo normal hasta que evidenciamos que es una gestación intrauterina con embrión y con latidos. Más o menos hasta la quinta, sexta, séptima semana, ¿no?, donde se termina de formar la placenta y donde el embrión se puede evidenciar claramente. Porque mientras solamente llevamos vesícula uterina, saco gestacional, ya hemos descartado, ¿qué cosa? Embarazo ectópico, ¿no?, que esté fuera de la cavidad endometrial. Pero todavía no tenemos embrión. Tiene que aparecer el embrión para decir que es embrionada, ¿no?, porque puede haber gestaciones anembrionadas, ¿no?, y tienen que aparecer los latidos del embrión para que sea una gestación normal. Porque mientras haya embrión, puede haberse formado y no necesariamente seguir la evolución favorable de este embarazo. Se detiene por alguna noxa y queda como un puntito que se reabsorbe y se vuelve un saco vacío, ¿no? Es una gestación anembrionada. Y puede hasta llegar a las primeras etapas de vida, pero por malformaciones graves, que generalmente son cardíacas, que son muy frecuentes en las trisomías, por ejemplo, se puede quedar en un embrión que ahí mismo ovita, o sea, fallece, muere sin haber nacido. Eso es óbito embrionario, u óbito fetal, cuando pasa las 8 semanas, por malformaciones graves, se detiene su desarrollo y eso se llama gestación no evolutiva, ¿no? Estas expresiones no evolutivas reemplazan al término que antes utilizábamos, que era aborto frustro o aborto retenido,
Todo eso era cuando teníamos en la época pre-ecográfica, ¿no? O pre-laboratorial, que tenemos ahora la leche que lo tomamos a cada momento, que teníamos que esperar 7 semanas para decir que este embarazo no está desarrollándose. Teníamos que tener ese criterio de 7 semanas que implicaba la falta de desarrollo clínico, o sea, por palpación, no, este embarazo sigue pequeño, no ha crecido, ¿no? Entonces, por palpación bimanual. Pero ahora, en 48 horas, porque sabemos que la beta-HCG, que es lo primero que produce la placenta, se duplica cada 48 horas. Entonces, con ese conocimiento, tú en 2 días puedes saber que ese embarazo no está bien, ¿no? Si no tiene esa velocidad de desarrollo de producción de hormona beta-HCG, que ya hemos dicho de dónde viene, cómo viene, que es una hormona que es la fracción beta la que dosamos, porque tiene analogías con la TSH, con las otras hormonas, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que avanzar y ver que al ser un embarazo normal, que ya está bien implantado, ¿no? Podemos pensar ya en las patologías posteriores de la placenta. O sea, primero, ya se formó la placenta, ya hay un embarazo completo, no es mola, porque eso sería lo otro, ¿no? Que es un embarazo que después se genera el molidatiforme, ¿no? Entonces, ya tendríamos que ver con una placenta conformada y con un feto vivo los otros problemas de la placenta, ¿no? Ya como placenta misma tenemos a que puede producir lo que ya les dije, la vaso previa, que son vasos que están, placenta previa o vaso previa, se llaman así porque están antes de la presentación, ¿no? Recuerden que la placenta al final tiene que ser o corporal o fúndica, en su ubicación en el útero. Puede ser hasta corporal anterior, corporal posterior, pero si ya es previa, indica que está previa a la presentación. ¿Y qué es la presentación? El polo fetal que se ofrece al canal de parto. Entonces, si es previa, está antes del canal y no permite la salida, ¿no? A no ser que no sea tan previa, como hemos hablado también, que es no oclusiva, ¿no? Que no obstruye la salida completamente. Entonces, justamente ahí están, ¿no? Esas serían las alteraciones de la ubicación, pero también va a haber alteraciones de la inserción. O sea, si la penetración, la invasión placentaria es muy avanzada, muy penetrante, va a llegar a ser de normal a firmemente adherida, que es la acreta, que invade el miometrio, la íngreta, o a que lo traspase y puede llegar hasta la vejiga, la pérpeta, ¿no? Son los estadiajes. Y finalmente, como hemos dicho, con una baja proporción de 1 por 200, 1 a cada 1000, cada 10.000, son distintas, ¿no? Estadísticas, se puede llevar a la abrupción placentaria. ¿Qué es el abruptio? El desprendimiento prematuro de una placenta normoinserta. Entonces, ese punto es muy importante porque es DPPNI, ¿no? O abruptio. DPPNI significa desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Entonces, ¿puede haber un DPPNI en una placenta previa? No, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Porque acá sí va a haber sangrado, va a haber desprendimientos, pero es propio de la mala ubicación de la placenta previa, ¿correcto? En cambio, en el otro caso, es una placenta bien ubicada, fúndica, normalmente insertada, ¿no? Que más bien se desinserta ya por otras causas, como por ejemplo la primera causa del DPPNI o abruptio, ¿no? Abruptio no lo sabemos mucho, pero es bonito tocarlo, es la hipertensión, ¿no? La placenta, la preeclampsia realmente, ¿no? Entonces, básicamente son alteraciones que están de la mano, ¿no? Preeclampsia al toque asocian con desprendimiento prematuro de la placenta, ¿correcto? En cambio, la placenta previa es más una complicación que puede ser inesperada, ¿no? Que puede aparecer como una hemorragia, y si no ha sido detectada, porque muchas veces no la pensamos, no la consideran a veces, y se presenta al final, ¿no? Por eso son hemorragias, estas dos del tercer trimestre, ¿no? O actualmente le dicen la segunda mitad del embarazo. Si por ejemplo tú detectas una placenta mal insertada, menos de 20 semanas, no le puedes decir plenamente placenta previa,
¿Por qué? Porque por definición estas dos patologías son de la segunda mitad del embarazo, o sea, más de 20 semanas. Si tú ya ubicas una placenta mal insertada, como su nombre lo dice, va a ser una placenta de inserción anómala, nada más. Porque recuerden que el útero se comporta como un globo, ¿no? Que cuando tú lo inflas se distiende y las figuras relativamente se mueven. Entonces es lo mismo que si nosotros llamamos la migración placentaria. La migración placentaria va a ser que de ser corporal anterior, media, previa, menos de 20 semanas estamos hablando, pueda migrar y estirarse y llegar hasta más corporal anterior, por lo menos, ¿no? Entonces eso cambia, por eso que al ser todavía una gestación menos de 20 semanas, si se diagnostica previamente, no le puede poner todavía el nombre de placenta previa, ¿ya? Eso te decía, sino que tienen que pasar las 20 semanas para que ya la puedas catalogar como placenta previa. El sangrado y las características son muy difíciles realmente de diagnosticar, ¿no? Que el sangrado rojo vivo, que el sangrado rojo oscuro, que es con dolor, que es sin dolor. Sí, pero más hay que basarse en toda la historia clínica y en los antecedentes de la madre, ¿no? Por ejemplo, para la placenta previa, para determinar exactamente dónde está ubicada, tienes que hacer una ecografía transvaginal. Al hacer la ecografía transvaginal vas a poder ver la ubicación de la placenta, porque no es lo mismo una placenta previa anterior, que puede estar debajo de una cicatriz de cesárea anterior, que una placenta previa posterior, que viene de la pared posterior y ocupa el orificio, la salida, pero no está sobre la cicatriz. Es una desgracia prácticamente cuando la placenta previa está detrás de la cicatriz de una cesárea anterior, que tenemos que ir a hacer maniobras muy difíciles durante la cesárea. En cambio, cuando es una placenta previa posterior, se identifica fácilmente y después es el problema, ¿no? Acuérdense que la placenta previa está muy asociada también al acretismo placentario, entonces también DPP, preeclampsia, placenta previa, acretismo, como que van de la mano, ¿ya? La placenta previa, al estar mal insertada en una situación que no corresponde, no tiene la formación ni la libertad de la placenta normal, normalizada. Entonces, al estar en una zona menos vascular, como que tiene que echar más raíz, y eso se llama acretismo, y es más difícil después de retirarlo. Entonces, ¿cómo identificarías placenta ácreta? Con una resonancia o con una ecografía Doppler, para ver si que los vasos invaden profundamente. Bajo los dos métodos es el mismo principio, ¿no? De la placenta acretisma va a haber una penetración, se va a perder la interfase placentaria miometrial, ¿no? No se va a poder diferenciar y se va a ver que los vasos invaden perpendicularmente. Si no lo hicieran y fueran paralelos a la interfaz, entonces sería una placenta previa, pero sin signos de acretismo, ¿no? En cambio, el abruptio es más difícil de reconocerlo con ecografía. Dice que el 50% no se reconocen ni siendo el mejor ecografista, porque es un proceso dinámico, ¿no? Que el hematoma retroplacentario va creciendo poco a poco, pero sí te va a avisar clínicamente, ¿no? Clínicamente el dolor va a ser importante y va a producir al final lo que dijimos, es el útero de Cuvalier, que es la infiltración de este hematoma retroplacentario a toda la pared. Como les dije, ese es otro tema. Ahora vamos a hablar del líquido amniótico. El líquido amniótico está básicamente conformado, producido por la placenta, las membranas y el feto. O sea, no solamente es un origen, sino es la suma de todas las sustancias, ¿no? Prácticamente circula y ayuda a la formación integral del feto embrión. Miren la importancia, ¿no? Entonces, el líquido amniótico es el continente que permite que se forme el contenido. Es el que te da el espacio, el campo, ¿no? Sin este no se va a formar bien ni siquiera el tracto digestivo. El tracto digestivo inicialmente es un cordón, ¿no? Toda la parte superior, un tercio superior de la parte digestiva. Tiene que haber esta circulación del líquido amniótico para que se canalice
y se forme el tubo digestivo, ¿no? Justamente cuando hay problemas de líquido amniótico, hay problemas de malformación fetal, ¿no? Como por ejemplo la atresia esofágica. Si la atresia esofágica no llega a conectar el tercio superior del intestino con el tercio medio, entonces se forman las fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Y eso va a desencadenar a un polidramios, porque no está circulando. El bebito sigue produciendo orina, entonces sigue aumentando el líquido, pero no circula correctamente, ¿no? Lo contrario, si hay oligoamnios, o oligohidramios, o oligoamnios simplemente, puede ser porque no están formados los riñones, por una agenesia renal. Entonces, si hay una agenesia renal, no orina, no produce, y entonces tampoco va a haber formación del árbol respiratorio. Entonces va a haber hipoplasia pulmonar. Y como no hay líquido amniótico, no lo orina, no produce los pulmones, las articulaciones se quedan en flexión. Entonces se llama artrogliposis. Y es el famoso síndrome de Potter, por ejemplo, ¿no? Así se llama, no Harry Potter, Potter, ¿no? Entonces, esto es por falta de líquido amniótico, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Todo lo que permite y la importancia del líquido amniótico. No solo es que es las proteínas, las enzimas, los líquidos que necesita, el factor surfactante también comienza a circular ahí, ¿no? Lo produce el bebito y lo ayuda a que sus pulmoncitos se puedan desarrollar correctamente. Entonces, ahí hay varias importancias de la composición que se puede estudiar, ¿no? Si tú le haces una amniocéntesis o amniocentesis, significa que por una zona ecrodiada de un área que no haya bebé, ¿no? Ingresas una aguja y aspiras líquido y puedes hacer ahí dosaje de factor surfactante, por ejemplo, ¿no? Para ver si hay maduración pulmonar. Pero felizmente que se han desarrollado ya técnicas no invasivas para poder determinar esto, como la ecografía Doppler de las arterias pulmonares, nos ayudan más que hacer estos procedimientos invasivos que prácticamente romper las membranas, pero no, después de esto puede haber una corioamionitis, una infección, o puede haber daño fetal, ¿no? Por sin querer puede pulsar el cordón, una hemorragia. Entonces ya han quedado como relegadas estos procedimientos, no se hacen mucho, realmente tiene que haber mucha experiencia, ¿no? Entonces ese es el líquido amniótico nada más, ¿no? De importancia. Después la composición, la cantidad, más o menos en una gestación ya de T avanzada debe ser entre 5 y 20 de índice de líquido amniótico o índice de Phelan, T-H-E-L-A-N, Phelan. El líquido amniótico se mide, el abdomen lo divides, ¿no? Es un óvalo, lo divides en 4 y haces 4 medidas de los pozos máximos, ¿no? Tú pones tu ecógrafo y mides una altura más o menos de 5, 4, 3, 2, sumas y tiene que ser entre 5 y 20, ¿no? Menos de 5 oligoamnios, más de 20 polihidramios. Pero doctor, ahí me he dicho 25, ¿sí? Es cierto, puede ser entre 20 y 25 y puede ser entre 5 y 8, ¿no? Entonces nada es fijo, nada es totalmente absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sigue curvas de crecimiento, ¿no? Puede ser 25, el líquido amniótico, hasta las 34 semanas, que es la curva donde es su máxima producción, ¿no? De ahí, ya que el embarazo ya comienza a ser de término, comienza otra vez a descender, ¿no? Entonces, al final es 20 sí o sí, pero a las 34 su límite máximo es 34. Entonces, si les hacen la pregunta, es entre 20 y 25, pero depende de la edad gestacional. Igual, entre 5 y 8 va a ser, ¿no?, lo mínimo que se puede esperar. Y ya cuando estás entre 5 y 8, si te sale un índice, un ILA, ¿no?, de 7, depende de la edad gestacional. Si es 7 o es 6 al final, está muy bien, porque al final tiende a bajar, ¿no? Pero si es 7 a las 34 o es 6 a las 34, donde debe ser hasta 25, relativamente está más riesgoso, ¿no? Puede al final llegar a ser mucho menos. Entonces todo es relativo en la vida y en medicina. Entonces, lo que dice que permite la formación de las articulaciones, es una protección, porque es como que tenemos
un viajero espacial en antigravedad. Ahí no siente los golpes, no siente la vibración porque está flotando. Básicamente dentro del útero, la paciente dice, cuando me acuesto o me pongo algo sobre el vientre, no le estoy haciendo daño a mi bebito, no, porque el bebito está libre, ¿no? El bebito tiene su campo de protección, que lo aísla y dificulta justamente la compresión. Es el otro órgano que el bebito está jugando con su cordón de ecografía, lo toca, se puede enredar, pero no pasa nada mientras no haya trabajo de parto, donde no haya riesgo de perderse este equilibrio, ¿no? Mientras el campo esté completo, íntegro, no va a haber pérdida de líquido, no va a haber pérdida de la estabilidad. O sea, un doble circular al cuello fetal no le va a afectar. Pero cuando haya trabajo de parto, al final va a haber contracciones, va a haber un estrés contra el bebito y va a haber un riesgo de que se rompan las membranas, se descomprime y ahí es donde le puede ajustar y puede producir sufrimiento fetal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el doble circular. Se dice que el circular simple hay aproximadamente la tercera parte de las gestantes, ¿no? Tienen circular simple de cordón. O sea, cuando viene una paciente circular, no la asusten, por favor, es normal, ¿ya? ¿Y se puede permitir el parto normal? Se puede permitir, ¿no? Parto eutóxico, ¿no? Pero si ya es doble y es identificado a tiempo, o si es simple pero tiene además más factores de riesgo, recuerden que la obstetricia se va a basar en suma de factores de riesgo. Si son una gestante añosa, es un feto grande y tiene una circular simple, mejor nos evitamos riesgos, ¿no? A no ser que estemos en una gran institución que tenga todo y los riesgos puedan ser controlados, ¿no? O sea, se puede, y si la paciente desea correr este riesgo, siempre la opinión de la paciente también, respetemos. No es solo el médico ahora dominante, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, ¿no? Nosotros tenemos que pedir permiso, tenemos que dar consentimiento informado, hasta para dar una pastillita, ¿no? Hasta para permitir el parto eutóxico ya apareció el consentimiento informado, ¿no? Algo que era tan natural, ahora tiene que ser concientizado y consensuado, ¿no? O sea, que la paciente se dé cuenta que tampoco es la panacea el parto normal. O sea, dense cuenta de una paciente que dice, yo quiero dar parto normal, y tiene 45 años. Entonces, bueno, pues ya señora, se va a intentar, ¿no? Pero hay que tener cuidado de que no se nos vaya a descompensar, ¿no? Si la paciente tiene condiciones, te dice al paciente, doctor, ¿yo puedo dar parto normal? Claro, de entrada eres mujer, ¿no? Si eres mujer, vienes con todo el equipo completo para dar parto, en teoría. ¿Sí o no? Entonces, cuando te preguntan eso, con sonrisa, díganle así, si eres mujer, sí puedes. Pero vamos a ver al final, cuando las condiciones del feto, del líquido amniótico, todo el macroambiente y el macroambiente y el microambiente del bebito, ¿no? Estén completamente sincronizados y coordinados, si va a poder dar parto, ¿no? O sea, al final se decide cuándo, a las 37 semanas, cuando ya es un feto a término. Y en ese momento tienes que colapsar la realidad y decirle, ¿no? ¿Vas a hacer parto normal o vas a cesárea? Si tú decides por un parto normal y la paciente está de acuerdo, entonces sigue la dulce espera, porque pide que medidas controladas a las 38, a las 39 y a las 40. Y si estás en una institución segura y no hay factores de riesgo, puedes esperar hasta las 40, 41 y máximo hasta las 42. Pero ya desde las 41 hasta las 42 aumenta la morbi-mortalidad. Entonces, generalmente no se espera, pero hay algunas instituciones que sí son vaginalistas o que por motivos, ¿no?, permiten que siga y que venga por emergencia la paciente. Pero entonces hay que tener mucho cuidado de estas pacientitas, ¿no? Recuerden que el líquido amniótico al final comienza a bajar, ¿no? Ya disminuye la función placentaria, ya deja de funcionar, ya comienza a llamarse placenta insuficiente. Antes decían placenta vieja, ¿no? Es una insuficiencia placentaria que se va a producir calcificaciones placentarias. O sea, ese es el final de la placenta, ¿no? Ya estamos terminando, no se duermen. Entonces, la insuficiencia placentaria va a ser al final las calcificaciones, pero que antes era un motivo más para que el ginecólogo diga, no, cesárea. Pero ahora ya no, se está retomando la idea de que tenemos que apoyar más al parto vaginal, al parto eutóxico.
sin sacrificar, ¿no?, a la madre y al feto, ¿no? O sea, esto tiene que ser una cosa muy, muy interiorizada, que quiero que les quede ahí a ustedes, chicos, que nosotros ahora estamos favoreciendo el parto vaginal, el parto eutóxico, que es lo más fácil y es lo más hermoso de atender, ¿no? Un parto normal es ver la luz, ¿no? Por eso se llama que dan la luz, es algo muy maravilloso, ¿no? Pero sin sacrificar a la madre ni al bebito, ¿no? ¿Por qué? Porque por esto de que la mujer quiere y el médico también está en competencia de tener más partos normales ahora, porque antes era lo contrario, antes eran todos cesariólogos, ¿no? Todos éramos cesariólogos antes, y así sales o no sales, no quieres operar, quieres aprender a operar, pero después, recién al final, cuando comienzas la carrera y cuando estás solo, ahí te das cuenta que es mejor el parto. Entonces, y las mujeres al final reconocen eso, y eso es lo que van a ver, quiénes atienden parto y quiénes solo son cesariólogos, ¿no? Hay dos médicos que solo quieren cesárea, porque es más fácil programar una cesárea, ¿no? Entonces, la fecha, el momento, la hora ya está programada. En cambio, el parto es la dulce espera, que puede venir a las 3 de la mañana, es lo que les digo. Si ustedes quieren ver partos, de repente van a tener que venir al hospital, o estemos a las 3 de la mañana. Por eso en mis épocas era ir a hacer la guardia al hospital, ¿no? Tener una noche donde te quedas y ahí sí veías los partos. Porque el parto no se da de 8 a 11, ¿no? Más bien el parto por liberación hormonal, por mecanismos intrínsecos, ¿no? De liberaciones neuroendocrinas del bebito, salen a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando es luna llena, cuando es el cambio de luna llena, en estos días ya van a haber partos. Entonces prevalecen, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, el que promueve el desarrollo pulmonar y digestivo, ¿no? Todo ya lo hemos dicho, lo hemos explicado. Es su hábitat, mantiene el pH, mantiene la homeostasis, la temperatura, bactericida y acomodación. Ya está fijado todo eso. Entonces las alteraciones, ya les dije, ciclo 22 a 25, oligohidramios, polihidramios, ¿no? Puede haber también otra fuga de líquido amniótico, la anencefalia, latencia esofágica, embarazo múltiple y malformaciones, ¿no? Ahí están la medida de los pozos, que les dije que eran los 4 cuadrantes. Y después el cordoncito, ya les dije que puede haber la circular, pero que tiene que estar conformado correctamente por sus capas, ¿no? Sobre todo la sustancia de Wharton, con la gelatina de Wharton, ¿no? Y que tiene que ser correctamente 2 arterias y una vena, o sea, lo inverso, ¿no? Normalmente cuando estudiamos anatomía es una arteria y sus 2 venas, ¿no? Pero en este caso es al revés, porque recuerden que la circulación fetal viene de la placenta al cordón, lo que para nosotros se llaman ligamentos redondos, ¿no? Por ahí pasan, ¿no?, los vasos que llegan hasta internamente lo que es el alantoides, ¿no? El alantoides se van a formar y van a llegar hasta el hígado fetal por el ductus venoso o arterioso. ¿Cuál es el ductus? A ver. Tenemos un ductus venoso y un ductus arterioso. El ductus venoso es que está del hígado al corazón, y el ductus arterioso es de la pulmonar a la aorta, ¿ya? Uno es el ductus venoso de Arancio y el otro es el ductus de Botán, ¿ya? Entonces eso ya lo hemos estudiado en anatomía, es embriología, no es obstetricia, y ustedes ya la tienen que saber, ¿no? Eso solamente les he recordado. Entonces, toda esa circulación, ¿no?, que es a favor del feto, que viene de la placenta al feto, cuando cortamos el cordón umbilical, las sellamos, ¿no? Se sellan los ductus y colapsan, se fibrosan los vasos que existían, las comunicaciones, y comienza la circulación de recién nacido. Todo eso en la primera inspiración, ¿no?, en el primer llanto del bebé. Lo cortamos y comienza el desarrollo de nuestro pulmón. Se expanden los pulmones, pero eso es decir, el bebito se tomó agua, ¿no? Se tomó agua, ni líquido amniótico cuando eso, porque estaba ahí formándolo y vivía en ese medio. Cuando ya la placenta ya también deja de cumplir sus funciones, el problema, ¿no? O sea, eso por eso se llama aspiración meconial,
no es que se tomó agua, sino es de que ya es un bebito que ya estaba en canal vaginal y ahí es donde ya estaban rotas las fuentes y ahí es donde se aspira con el meconio, ¿no? ¿Por qué el bebito hace meconio cuando está saliendo? Porque es un estrés que lo presiona, lo exprime su intestino y esa es su primera realmente deposición, ¿no? Que es meconial. Y si está demorando o se mezcla con el líquido amniótico, ahí es cuando pasan las vías pulmonares, pero en la primera inspiración, no antes, no antes. Listo. Entonces, el cordón puede ser venatoso, de inserción el cordón tiene que ser de inserción central, ¿no? Inserción central y bien conformado, pues dos arterias y una vena. Entonces, cuando no hay esta buena formación de las arterias, en malformaciones cardíacas, tipo, las más frecuentes siempre puede ser la trisomía 21, la 18 y la 13, ¿no? En las malformaciones cromosómicas, ahí van a haber alteraciones de la conformidad de los vasos sanguíneos del cordón. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, si encontramos que en un Doppler de repente una arteria y una vena, entonces ahí tengo que revisar todo y otra vez ver al bebito a ver si no tiene una trisomía. Igual el polidramio se relaciona mucho con las trisomías, porque todos estos tienen cardiopatías, ¿ya? Pero las cardiopatías van a recaer el ductus venoso. Entonces, cuando encuentres todos estos, piensa, ¿no? A veces la trisomía 21, uno cree que es solo trisomía 21, pero acuérdense que es un síndrome de Down. En realidad, aunque es muy fuerte tocar este término, pero el síndrome de Down es la trisomía 21, otras translocaciones robertsonianas, ¿no? Que son múltiples y pueden ser hasta mosaicismos. Entonces ustedes ya son expertos genéticos y del siglo XXI, entonces ya saben que es todo lo que les he dicho, ¿no? Mosaicismos que algunas células tienen la trisomía y otras no. Translocaciones robertsonianas son inversiones de la posición sin deleción del 21. Entonces, el mismo hecho que solamente el gen de cromosoma lo tenga desorganizado, esa sección, o sea, una translocación, no una deleción, hace que salga un niño con este síndrome. El síndrome de Down básicamente son malformaciones faciales, un rostro ovalado y aplanado, una nariz ñata o chata, las orejas de baja inserción y un cuello ancho y cardiopatías. Eso es el síndrome de Down, o sea, síndrome conjunto de malformaciones clínicas. Estas van a tener su expresión que pueden ser identificadas ecográficamente: ausencia de hueso nasal, ¿no? Que se mide ecográficamente entre las 12 y 14 semanas, aumento de la translucencia nucal, que se mide, y el ductus venoso, que su onda A está aplanada. Eso nos refiere las cardiopatías. Entonces ahí estaría lo mismo, las tres malformaciones faciales, cervicales y cardíacas estudiadas mediante la ecografía genética de las 12 a 14 semanas, ¿no? Pero el diagnóstico es clínico. Como les digo, esto no es solo por la T21, sino por las translocaciones robertsonianas y por las otras mosaicismos, ¿no? Entonces, cuando un niño no es identificado a veces como Down con estos estudios, es porque hay casos leves y casos severos. Porque, por ejemplo, estos mosaicismos, algunas células están bien y algunas están alteradas, ¿no? Por eso es como un empedrado, ¿no? Unas baldosas, que algunas están bien y algunas están mal. No se va a expresar fenotípicamente tan graves como los que son puramente todas sus células T21, ¿no? Entonces por eso es que hay grados, ¿no? Hay grados. Entonces por eso es que también hay cierta dificultad en reconocerlos en algún momento con la ecografía genética, y que a veces hasta cuando nace, ¿no? Tiene estigmas, pero no tiene todo el cuadro completo, que ni el pediatra o el neonatólogo, mejor dicho, se puede dar cuenta. O sea, menos el ginecólogo, pues, ¿no? No es nuestra culpa. Entonces a veces tienen que pasar a la segunda fase, que sería el diagnóstico correcto. ¿Con qué? Con su cariotipo, ¿no? Entonces ahí sí, cuando ya veas todos los cromosomas del bebito, los estudies uno por uno y veas que si realmente cuál es la alteración, recién vas a poder emitir el diagnóstico etiológico correcto de cuál fue, ¿no? El grado
de alteración. Entonces, después, ¿qué más se puede ver? No, esto era solo por las alteraciones vasculares del cordoncito, pero puede haber un cordón muy alargado, ¿no? Su medida debe ser entre 50 y 65 centímetros, suficiente. Menos de 50, un cordón corto, más de 65, un cordón largo. Pero pónganse para medir eso en ecografía. A veces la única cosa que te puede dar algún indicio es de que veas mucho cordón enrollado en esos 4 pozos, ¿no? Mucho cordón y no ves líquido, o sea, hay espacio, pero no hay líquido libre, sino mucho cordón enredado. Sería un indicio para ese cordón alargado y que se forman las circulares, ¿no? Ya que tiene tanto cordón y el bebito a veces está bailando ahí dentro, se enreda, juega la cuerda, se hace circular 1, 2, y yo llegaba a ver hasta 5 cordones, 5 vueltas de cordón, y que han salido vía vaginal en una gran multípara de nuestras mamachos en nuestros pueblos. Pero eso es porque ya se vino y se estaba saliendo, ¿no? Y gracias a Dios que salió, pues, ¿no? Y de esos serán congresistas, presidentes, ¿no? Porque ya el mismo hecho que 1 o 2 vueltitas puede producir cierto grado de hipoxia. Entonces, si uno lo detecta a tiempo, ¿no? Uno lo detecta a tiempo, pre-trabajo de parto, y hace la sumatoria de todos los factores de riesgo, tenemos que prevenir, ¿no? Tenemos que prevenir e indicar lo necesario. Ya si la paciente no quiere, le hacemos su consentimiento de bajo el riesgo de que sea presidente de parto, ¿no? Intente un parto normal. ¿Listo? Entonces, básicamente, con eso, ¿qué puede ser noticia además? Los nudos pueden ser nudos verdaderos o nudos falsos. En el cordón, tanto que se mueve el bebito, y como a veces porque las mujeres son las que más se mueven, ¿no? Mentiras. Entonces, desde que son pequeñas de 20 semanas o pequeños de 20 semanas, puede llegar a ser un nudo verdadero, o sea, enredarse tanto que se hace un nudo, ¿no? Juega la cuerda, pero normalmente son nudos falsos. O sea, que son problemas, ¿no? Se han enredado más bien las arterias, y dentro de la gelatina de Wharton como que se han anudado y aparentemente son nudos, pero no verdaderos, ¿no? Entonces son problemas de enrosque dentro del mismo útero de la sustancia del Wharton, ¿no? Pero son ya cosas raras que tampoco se detectan ecográficamente tan seguido, ¿no? Es lo único que tiene que ver, que es una arteria única, ¿no? Las arterias acá, por efecto Doppler, que es un físico que desarrolló esta tecnología de que si los astros se alejan o los astros se acercan, puede ser rojo o azul. Por la teoría misma del Doppler, que es si un tren se acerca, se escucha de lejos, y cuando está más cerca se escucha más fuerte, y cuando se aleja otra vez se escucha más suave, ¿no? Eso es el efecto Doppler, un físico de la Universidad de Praga. Pero todo esto también se puede aplicar a los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos que se acercan, se escuchan suavecito, cuando están acá más fuerte, y cuando están más suavecitos. Entonces, esos eritrocitos son los que identificamos y vemos la ecografía Doppler a colores, ¿no? Ese es el efecto Doppler, para que no se olviden. Entonces, este efecto Doppler, ¿no? Nos permite identificar si son 2 vasos los que vienen en este lado. ¿Cuál sería? Mira, en esta imagen de la arteria umbilical, arriba el borde cóncavo o convexo, como quieras, un convexo aquí viene el cóncavo para nosotros, sería un electrotransductor, ¿ya? Así. Lo que se acerca al transductor y lo que se aleja del transductor son los 2 colores, que pueden ser programados, y no necesariamente el rojo es el que se acerca o el rojo es el que se aleja, porque tú lo puedes invertir en el aparato y cambiar a tu gusto. Pero uno está movimiento y se acerca y otro que se aleja, ¿correcto? Ese es el rojo y el azul. Ahora debería haber 2, ¿no? 2 contra 1. Entonces acá solamente se ve 1, ¿no? Entonces este es básicamente el uso de la ecografía. Todos estos no pueden producir, ¿no? Daño fetal, pero ¿no? Si realmente es un cordón verdadero, un nudo verdadero, mejor dicho, no va a molestar mucho mientras todo esté estable, como dije, pero cuando haya un trabajo de parto, ahí sí se va a someter a estrés, es el estrés máximo, y puede ajustarse, circular, y puede producir la hipoxia, que ya les dije, ¿no? Y sus
principales consecuencias políticas sociales. Entonces, las últimas es cuando ya les dije, se produce el trabajo de parto, se rompen las bolsas, ¿no? Que ya es lo último, es la amniorexis, ¿no? Se rompen las bolsas, que puede ser espontánea, puede ser artificial, ¿no? Te le puedes producir ya cuando está en dilatación de 8, para ayudar a que salga más rápido el bebito, rompe las bolsas, ¿no? Y ahí puedes evidenciar si el líquido es claro o ya está verdoso. No se operan todos los líquidos verdes. O sea, si tú vas a hacer un líquido verde, pero es fluido y ya está con 8, permites que siga el parto, ¿no? Pero en el caso de que ya con 8 y está verde meconial denso, entonces ahí sí ya te la corres y entras en una sede de emergencia, ¿no? Por más que sea 8, porque probablemente, por más que esté en 8, ahí se va a detener ese parto, ¿no? Porque se puede quedar detenido hasta el impulsivo, está acordando y no sale, y tienes que hacer maniobras heroicas para sacarlo al bebito, como poner a la posición en posición. Ya vamos a hacer eso en el seminario de proporción cefalopélvica, ¿no? Pero en este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que se rompan las bolsas prematuramente, ¿no? Una RPM es cuando se produce, una ruptura prematura de membranas, es cuando se produce antes del trabajo de parto. Entonces puede producir por fenómenos inflamatorios locales, vaginales y cervicales, que hacen que se rompan las fuentes, ¿no? Las bolsas de las fuentes, y se pierda el líquido. Eso trae muchos riesgos de infección de corioamnionitis, ¿no? O sea que se infecta todo lo que es la placenta y el líquido amniótico y obviamente el bebito, ¿no? Obviamente el bebito. Entonces nunca le digan el feto o nunca le digan el producto, ¿no? Es un bebito, ¿no? Es un bebito. Entonces, esto va a producir muchos problemas que hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, si hay una RPM, una ruptura prematura de membranas, hay que manejar la hidratación, hay que manejar el reposo absoluto, o sea, las medidas más que todo conservadoras. Y los antibióticos se dan por una semana nomás. Después solamente se observa hasta que pueda seguirse desarrollando el bebito para ver si es que comienza a hacer signos de infección que con la profilaxis que le has dado solo por una semana no la has podido controlar, ¿no? Si ya se presenta la infección, ya es corioamnionitis, no es tratamiento antibiótico, sino es terminar la gestación. Por eso ese tiempo que ganas dando antibióticos solo una semana en una RPM, cuando se rompe, llega al hospital, digamos 32 semanas, 28 semanas, 26 semanas, se rompe la fuente, hasta ahí podemos comenzar a tratar. Porque si es menos de 22 semanas, ¿qué se llama? Si se rompe la fuente en menos de 22 semanas, se va a llamar aborto inevitable. Aborto inevitable. Entonces es muy distinto el pronóstico de menos de 22 semanas que más de 22 semanas. Y perivital va a ser entre 24 y 26. Porque recuerden que el 24 y 26 uno no sobrevive ni en Nueva York, ni en London, ni en Praga, en ningún lugar. Porque nadie tiene la tecnología de hacer sobrevivir a estos bebitos que están en el límite de la vida, ¿no? Entre 22 y 26 semanas. Más de 26, recién se forman los neumocitos tipo 2 que producen la sustancia surfactante que nos ayuda y que podemos dar nosotros después cuando nace el bebito, sustancia surfactante para ayudar a que se formen sus pulmones y sobrevivan. Eso sí hemos visto que sobreviven, no más de 28 semanas, pero sobreviven con problemas neurológicos, sensoriales, hipóxicos, pulmonares, ¿no? Hasta digestivos. Entonces, por eso es de que la mejor incubadora va a ser siempre el vientre materno, ¿no? Va a ser siempre. Entonces, cuando se rompen las fuentes y lleguen de 26 semanas, lo que se va a intentar es preservar la gestación lo más que se pueda, ¿no? Que esté todavía en esa incubadora hasta que se pueda terminar de desarrollar. Pero si no lo logra, si ya comienza a haber signos de infección, no va a ser antibióticos, porque después va a salir ese bebito por sepsis. Solo inicialmente antibióticos, aprovecha para dar maduración pulmonar, que nosotros usamos corticoides, la dexametasona, la betametasona. Si es que puede estar así hasta un mes, 2 meses, viendo, ¿no? Si 26 semanas, 28 semanas, llega, pues dar un refuerzo más y ya esa gestación, si ha sido tan precoz su ruptura, se termina a las 34 semanas. Entonces acuérdense,
hay límites, ¿no? 34, 37, si que todo está bien, se espera hasta las 37, que es, ya deja de ser pretérmino desde a término. Pero si ya hay problemas tan precoces desde las 28 semanas, 34 es lo mínimo que se pide, ¿ya? Que ya tiene un buen peso, mejores capacidades para sobrevivir. Pero si no tiene factores de riesgo y pasa a las 34, se puede tratar de ganar más tiempo, ¿no? Si recién la ruptura ha sido 32. Entonces, en la obstetricia todo es relativo y todo es sumatoria de factores de riesgo. Eso quiero que se acuerden, ¿ya? Siempre, cada caso lo tiene que ver individualmente. No es la paciente. Háganme de cuenta que es su madre, que es su hermana, que es su hija, ¿no? Y que ese es otro bebito, que es otro ser que también es tan esperado y tan querido como una persona totalmente desarrollada. Entonces, las conclusiones ya las he dicho. ¿Sí? Que ustedes tienen que tener mucha identificación con las pacientes, no con la placenta. ¿Correcto? Entonces, con la paciente, con el dedito, escuchar a la paciente, escuchar los síntomas, buscar muy bien, con toda la tecnología, con todo lo que nosotros ahorita tenemos, ¿no? El internet, tenemos tantas ventajas que nuestros ancestros médicos usaban solo sus manitos y sus sentidos. Ustedes ahora tienen la inteligencia, son los mejores del equipo. Ustedes, ¿no? Tienen todo a la mano, la tecnología, y tienen todas las ganas, que es lo mejor, ¿no? Tienen todas las ganas de aprender. Entonces yo quiero que eso les quede de esta clasecita, y de la próxima que les voy a hacer, vamos a seguir con esa ruta de que la obstetricia es la madre de las ciencias médicas, no es una especialidad, porque los médicos antiguos lo primero que tenían que tener eran partos. Los médicos que de la Edad Media, los médicos griegos, el fenómeno que más les preocupaba era el parto. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos así, que si estudiamos medicina es para atender este tipo de situaciones, ¿no? Todos van a ver partos en su internado, en sus serums, y si no lo ven en algunos, no se preocupen, porque de repente a las 3 de la mañana sus mamás todavía no los dejan salir, no se preocupen, ¿ya? Pero cuando hagan sus guardias, ahí van a ver el fenómeno, ¿ya? Dar a luz, ¿no? Las que son mujeres están bendecidas. ¿Listo? Entonces eso es todo, chicos. Felicitaciones, un gusto.